Profe, en realidad la confiabilidad mide sería claro, sí, así, porque mide el grado en que el producto ya finalizado operaría sin fallas, bajo algunas condiciones determinadas. Ujú. Eh, Bonilla, Sí, profe. confiabilidad. Yo pienso que la confiabilidad abarca otras dimensiones como la disponibilidad, la fiabilidad y la protección y la seguridad del sistema. La fiabilidad, la Protección y seguridad. sí, abarca esos conceptos, o sea, es más amplio llevar el concepto de lo que vos estás diciendo. La confiabilidad pasa por la protección, la seguridad y la fiabilidad. A ver, Wari, si puedes definirnos un poco mejor lo que es confiabilidad. Está desde el chat nada más porque no está en su casa, dice. Wari es el que no está en su casa. Ah, Sí. ya, sí, creí que era otra persona, no sé de dónde saqué. Pablo, Profe, puede ser confiabilidad. de que el software confiable no tiene que causar daño ni físico ni económico en caso de falla del sistema. Entonces la confiabilidad, ¿por dónde pasa? Porque no tenga errores solamente. No, es más amplio porque, o sea, y también los usuarios o sea, también tiene que hacer que los usuarios malintencionados no deben tener posibilidad de acceder al sistema o poder también dañarlo. Ahí pasa por la seguridad, por O protección y sea, seguridad. tiene que ver con la seguridad también y la protección. Significa que el software en operación no cause daño físico a las personas ni equipos, ¿de acuerdo? No solo que el software no tenga errores, es más amplio el concepto, porque entonces cuando ustedes cada vez que hablan de que el software sea confiable, se refieren únicamente a que no tengamos errores, bugs, y no es así, es más, abarca otras dimensiones, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería que quede comprendido. Y para eso es buena idea que ustedes lean del libro de Somerville, sí, Somerville, los requerimientos no funcionales. Repasen los requerimientos no funcionales. Somerville tiene una clasificación muy amplia de estos requerimientos y cada uno lo divide en subdimensiones o subcaracterísticas y las describe perfectamente cada una con ejemplos. Entonces estaría bueno que lo vayan leyendo para no tener problemas cuando hablamos de las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, lo otro era ver si aún les quedaban dudas entre lo que es un proceso software o un modelo de proceso software. Eso yo les dije que lo lean de Pressman, de la última versión de Pressman. Si todavía tenían dudas o no lo comprendían completamente. Si en un minuto no contesta nadie, quiere decir que el concepto quedó comprendido, que primero no es lo mismo el proceso software que el modelo, uno abarca el otro y ¿cuál es la diferencia? Bien. Entonces, vamos a dar por finalizado este repaso de procesos software y modelo de procesos software, porque en realidad el tema en estudio ahora es metodologías ágiles. Pero para poder estudiar metodologías ágiles tenían que quedar comprendido qué es el proceso software, el modelo de proceso software o modelo prescriptivo de software, para poder comparar luego con lo que llamamos metodologías ágiles y diferenciar las características de cada uno. Evidentemente no es lo mismo, cada uno se usa en sistemas que tienen características diferentes
no me estoy refiriendo al dominio, sino a la forma en que voy a desarrollar el sistema ahora, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver teoría y les va a quedar una tarea para que ustedes den la teoría, ustedes todos den teoría el día jueves. Y de esa forma vamos a ir avanzando, así no siempre hablo yo. Entonces ahora voy a compartirles la pantalla y vamos a grabar por si acaso. Que eso tenía que hacer al comienzo, bueno. Mientras tanto, Carolina, por favor, anota cuáles están presentes porque no lo hice todavía. Bien, sí, sí. Entonces ahora vamos a ver las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos avanzando en metodologías ágiles, lo que voy a requerir de ustedes es que constantemente estén comparando y pensando cómo trabajo con los modelos prescriptivos, o sea, con los modelos tradicionales de software, de proceso software, en función de las características que vamos enunciando en esta clase de las metodologías o procesos ágiles. Permanentemente vayan buscando esas pequeñas diferencias entre uno y otro y las van anotando, haciendo un pequeño resumen para que luego les cueste menos los prácticos, las lecturas y las evaluaciones. Bueno, todo nace, esto de las metodologías ágiles tienen su origen en que las empresas operan en general en entornos cambiantes. O sea, estos entornos que pasan por la organización, pasan por los equipamientos, por la evolución de la tecnología, no es permanente y estática, no es siempre lo mismo. Al contrario, es cambiante y en nuestra disciplina cambia muy, muy rápidamente. Entonces, las metodologías, las técnicas que usamos, a veces no son adecuadas para usarlas cuando se introducen estos cambios. ¿Por qué cambian estos entornos en los cuales operan estas empresas en general? Porque deben dar respuesta a nuevas oportunidades y mercados. O sea, si las cosas van cambiando, entonces el desarrollo de software va cambiando. Antes los sistemas eran bastante estáticos, o sea, eran hechos prácticamente a medidas y no había internet, entonces no había con quién comunicarse, todo era estático en la máquina en cuanto a las leyes, el fisco, los controles, el aspecto de seguridad pasaba porque alguien no entre en la computadora de una persona, mire, cambie o borre alguna cosa. Pero luego nació Internet, las cosas se complicaron en cuanto, por ejemplo, a seguridad o al acceso de la información. Entonces los sistemas tuvieron que comenzar a dar respuesta a estos cambios. Y si ustedes piensan, ¿qué cambio profundo y terrible tuvimos el año pasado en cuanto a cómo nos manejamos en la vida, a cómo trabajamos actualmente y cómo cambiaron las cosas? O sea, el año pasado todos tuvimos que hacer virtual. Entonces ya no hubo excusa, ni que soy grande, ni que soy joven, ni que no alcancé a estudiar, o que lo que estudié quedó en el olvido y ya no me recuerdo ni cómo se hace una videoconferencia. No, tuvimos que adaptarnos a un cambio terrible en nuestra forma de trabajar, de conducirnos, a comprar, no podíamos salir, entonces había que comprar por internet, había que buscarlas, y pensémoslo no desde el punto de vista de usuario, del que estoy operando, sino yo ahora negocio que siempre tuve mi clientela, mi vecino, el que vivía en la otra cuadra, venía y me compraba. Ahora no hay nadie en mi negocio, ¿qué hago? Entonces, estas nuevas tecnologías, buscar a alguien que me arme una página web o estas aplicaciones que se comenzaron a popularizar aún más como Mercado Pago, para que
poder, aunque sea a través de un WhatsApp, hacer un grupo que me pidan los envíos y que me paguen de alguna forma que no implique el contacto con esa persona. O sea, todo cambió terriblemente. Entonces, los sistemas tuvieron que cambiar, la parte de seguridad se fortaleció. Internet fue un dolor de cabeza y sigue siendo un dolor de cabeza, y no sé quién está trabajando en este momento para solucionarnos el problema, porque no es posible que estemos dando una clase y se nos caiga internet, estemos en una conferencia, no puedo entrar, tengo estudiantes que no tienen una cámara, que no les funciona internet, que tengo que adaptarme a estar mirando el chat y me choca porque ya no estamos en eso de la escritura, estamos en que los puedo mirar y puedo hablar con ustedes como si estuvieran en la clase. Entonces, eso significa respuesta a nuevas oportunidades y mercados. O sea, en este caso no son oportunidades, fueron cambios. Oportunidades y mercados también tiene que ver con el hecho de la competencia de las empresas. O sea, yo estoy trabajando, tengo mi sistema, tengo mi empresa, pero mi vecino, empresa que hace un producto similar al mío o trabaja en un entorno similar al mío, desarrolla productos más fiables, más económicos, más modernos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar inmediatamente para entrar en lo que se llama la competitividad, si no nadie me va a elegir a mí como empresa. Cambio las condiciones económicas y surgimiento de productos y servicios que tienen que ver con la competencia. Además, estamos viendo las raíces de por qué surgen estas metodologías. Uno, entonces, las empresas siempre operan en entornos que cambian las leyes, cambian la forma de vida, surgen productos y servicios que compiten con los míos, hay cambios en las condiciones económicas, se abren nuevos mercados, nuevas oportunidades. Otras veces, los clientes no tienen en claro lo que desean del sistema. Y a medida que el desarrollo avanza, los requerimientos cambian. O se descubren problemas, los requerimientos que fueron definidos vagamente y el diseño y la implementación tienen que volver a reelaborarse y probarse de nuevo. O sea, para poder aplicar un modelo de proceso que lo llamemos prescriptivo, o sea que es bastante rígido, sea cual sea, parten de una especificación de requerimiento que está completa, que está validada, que está acordada y que en general es la base del contrato con la empresa, entre el cliente y la empresa desarrolladora. Pero hay veces que yo tengo que trabajar con clientes que si bien tienen una idea de lo que quieren, no la tienen completamente y que cuando vamos a las entrevistas, lo único que logramos es conseguir algunos requerimientos que en realidad no podemos estar seguros que esas funcionalidades, digámoslo así, van a ser lo que nuestro cliente desea. Y que en cuanto él ve las primeras pruebas, los primeros prototipos y se va dando cuenta del potencial que puede llegar a tener el desarrollo de un sistema, nos va a cambiar las cosas o va a querer otras cosas. Entonces tenemos que reelaborar, volver a hacer, y eso es lo que nos va a producir retrasos en el desarrollo, incremento de los costos, un cliente que nunca va a estar satisfecho. Como consecuencia, muchas veces casi imposible entonces establecer requerimientos completos y estables desde el comienzo del desarrollo del sistema. Y esto va a implicar que en estos casos sea adecuado el uso de lo que se llaman metodologías de desarrollo ágiles. Los procesos de desarrollo de software que buscan especificar por completo los requerimientos y luego diseñar, construir y probar el sistema no son apropiados para un desarrollo que le llamamos rápido de software. Las metodologías de desarrollo de software rápido se diseñaron para producir en forma rápida software que sea útil. Entonces, para lograr esto,
lo que se hace es que este software se construya como con una serie de incrementos, en donde cada uno de estos incrementos va a producir una funcionalidad del sistema. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tomando esos requerimientos, por muy vagos que sean, tratar de consensuar esos requerimientos que sean la funcionalidad que están explicitando esos requerimientos, sea lo que el cliente desea, probablemente determinar dentro de ese conjunto de funcionalidad qué es lo que más le urge al cliente e ir colocando estas funcionalidades en distintos incrementos, partiéndose el desarrollo en incrementos, cada uno de los cuales va a producir una determinada funcionalidad, y así vamos satisfaciendo a un cliente que desea algo rápido y que para colmo ni siquiera tienen claro a veces de lo que quiere. Este desarrollo rápido tiene características y algunas son: los procesos de especificación, diseño e implementación están entrelazados. No hay una separación tajante entre una fase y la otra. En general no vamos a tener una especificación detallada del sistema. Y siempre que se habla de especificación, estamos hablando de requerimientos que están claros, consensuados, probados, bien escritos y que son la base sobre la cual vamos a trabajar. El documento de requerimientos del usuario define solo las características más importantes del sistema. La documentación del diseño se va minimizando o se genera automáticamente. Vamos documentando únicamente lo imprescindible para obtener una buena comunicación entre el equipo de desarrollo y, si es necesario, con nuestro cliente. El sistema se va a desarrollar en diferentes versiones. En cada versión de ese sistema vamos a ir agregando funcionalidad, corrigiendo y cambiando aquello que el cliente no desea. Los usuarios y otros colaboradores intervienen en la especificación y evaluación de cada versión. Y nacen los métodos ágiles. Estos buscan la satisfacción del cliente y la entrega temprana del software en forma incremental. Se trabaja con equipos pequeños que tienen una alta motivación. La motivación es la construcción de ese software y terminarlo para poder cobrar principalmente. Usan métodos informales, o sea, un mínimo de productos de trabajo y una simplicidad general de desarrollo. Y la simplicidad tiene que ver también mucho con la forma en que se va a codificar ese sistema. Se resalta la entrega sobre el análisis, diseño y la comunicación activa entre los desarrolladores y el cliente. O sea, lo que más importa es obtener un producto que el cliente pueda observar, probar y hacernos una devolución. Y por eso también se resalta mucho la comunicación entre los desarrolladores y clientes. Si el cliente no está dispuesto a probar en cierta forma, mirar los productos que vamos desarrollando y ofrecer una retroalimentación, es muy difícil que logremos construir algo que sea adecuado según sus necesidades. Involucran a los clientes. Los métodos ágiles, si no tenemos un cliente o un representante de ese cliente que pueda trabajar como parte del equipo de desarrollo o que esté dispuesto a contestar nuestras dudas, probar y comunicarse con el equipo de desarrollo, no logramos nada, ¿de acuerdo? Los métodos ágiles han tenido éxito en empresas que desarrollan productos pequeños o medianos de software para su venta o en diseño de sistemas a la medida dentro de una organización en donde hay un compromiso del cliente en el proceso de desarrollo. Entonces hay productos que son más bien genéricos, que la empresa lo va a desarrollar, entonces la empresa va a definir cuáles son los requerimientos con los cuales se va a desarrollar ese software, cuál va a ser su finalidad y va a ser un producto genérico para poder
adaptarse a las necesidades de un grupo de clientes, como puede ser el programa de facturación Tango. Es un programa de facturación que lo puedo utilizar en mi empresa. Y el diseño de sistemas a medida, todos saben que es cuando se realiza un producto que está desarrollado en función de lo que un cliente desea, con la forma en que este cliente trabaja, como él lo necesita. Pero en ese caso, entonces, tenemos que tener el cliente al lado para que él nos vaya diciendo si vamos bien o hay que ajustar el producto. Dentro de estos formas ágiles de trabajo surgen algunos problemas. El primero es que debemos tener el cliente que desee y pueda pasar tiempo con el equipo de desarrollo y que represente a todos a los participantes, que son los stakeholders del sistema. Si no tenemos un cliente comprometido o un representante de ese cliente, es muy difícil que podamos seguir una metodología ágil. Los miembros del equipo deben contar con la personalidad adecuada para una participación intensa en el grupo. O sea, cada uno debe comprometerse en el trabajo, tener la idea de que el producto que se va a obtener es responsabilidad de todos y no de una persona o de unos cuantos. En general, el documento de requerimientos de software forma parte del contrato entre cliente y proveedor. O sea, cuando trabajamos con los modelos de procesos tradicionales prescriptivos, se elabora una especificación de requerimiento, se la prueba, se la trabaja se la pone a consideración del cliente. Eso significa que se va a consensuar con los clientes. En base a esa especificación se va a realizar una planificación en cuanto a tiempo de desarrollo y el costo aproximado que va a tener ese producto software. Y esa especificación va a ser el documento con el cual se va a realizar el contrato. Pero en los métodos ágiles no tenemos esa especificación. Entonces los contratos ya no se van a basar en una funcionalidad que se acordó, sino que el cliente va a tener que pagar por un tiempo que va a ser el tiempo que se va a requerir para desarrollo del sistema, y ahí es un tanto difícil la negociación con el cliente, porque decirle, mira, el producto que vos estás pidiendo va a demorar en desarrollo 8 meses, entonces aproximadamente yo voy a tener que calcular 8 meses de trabajo y determinar un costo. Pero yo le estoy diciendo, va a demorar 8 meses, no le estoy diciendo, te voy a entregar esta funcionalidad en 8 meses y vos vas a pagarme por esta funcionalidad, ¿te dan cuenta? Sino que va a ser por tiempo. Es diferente. Ahora, acá pueden surgir problemas, porque si yo me demoro, entonces el cliente me va a querer pagar más. Y caso contrario, si me demoro menos, el cliente va a estar satisfecho que yo le haya hecho pagar por 8 meses y trabajé 5 meses. Bueno, ahí surgen una serie de problemas que hay que ir solucionándolos. Estos métodos ágiles enfatizan la importancia de escribir un código bien estructurado y trabajar en mejorarlo. De ser así, la falta de documentación no debería ser un problema para mantener los sistemas desarrollados con este enfoque. ¿Por qué? Porque si estamos escribiendo un código bien estructurado y se trabaja en mejorarlo, en que no tenga tantos errores y defectos en su versión final, va a requerir poco mantenimiento. Como observación, en general el documento de requerimiento del sistema indica al ingeniero de software lo que hace el sistema. Este conocimiento nos ayuda a valorar el efecto de los cambios propuestos al sistema. Si no tenemos el documento de requerimiento, esto nos va a costar un poco más. El desarrollo ágil se va a apoyar en los miembros del equipo que comprenden bien los aspectos del sistema sin que tengan que consultar la documentación. Entonces va a ser importante mantener la continuidad del equipo de desarrollo, porque al no tener una documentación detallada, si ingresamos una persona nueva para trabajar porque se nos fue
fue alguien clave del equipo, va a ser difícil continuar con ese desarrollo. Bueno, y acá hay un poquito del manifiesto de desarrollo ágil de software. Los métodos ágiles valoran los individuos y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. O sea que el equipo de trabajo es muy importante y que ese equipo de trabajo funcione como grupo. Un software que funciona a la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente, a la negociación del contrato y valoran la respuesta al cambio más que el apego a un plan. Dentro del desarrollo ágil van a influir mucho los factores humanos, porque estos se van a centrar en los talentos y habilidades de los individuos y va a adaptar el proceso a las personas y los grupos de desarrollo. O sea, es el grupo de desarrollo el que va a definir la forma en que van a trabajar y se van a dividir las responsabilidades, no en los títulos, no en los roles, sino en lo que cada uno hace mejor, valorando esas habilidades que tiene cada uno. Y estos factores se pasan por la competencia. La competencia son las habilidades específicas relación con el software que se está desarrollando y el conocimiento del proceso que se ha elegido aplicar. El enfoque común, que es entregar al cliente en la fecha propuesta un incremento de software que funcione. Entonces, todos trabajamos para lograr eso. La colaboración en el equipo, la habilidad para tomar decisiones sobre asuntos tanto técnicos como de proyecto, porque en general los equipos ágiles no tienen un líder, un jefe que toma las decisiones, sino que las decisiones son tomadas en consenso por el equipo. Capacidad para resolver problemas difusos, o sea, tratar con la parte ambigua y el cambio permanente. La confianza y el respeto mutuo, que eso es parte fundamental del funcionamiento de un equipo de trabajo. La autoorganización, ya les dije, en general no tienen un líder como tal, quien va a dar las directivas, sino que el equipo va a decidir cómo va a trabajar. Eso significa cómo se van a organizar para realizar el trabajo, cómo se van a organizar en respecto al proceso y buscando cuál se va a adaptar mejor al problema que tienen que desarrollar, organizar la programación del trabajo para lograr la entrega del incremento. Bueno, eso es la parte genérica de cómo trabajan las metodologías ágiles. Y para esto hay una serie de metodologías que se han ido desarrollando, cada una con sus características y se han ido desarrollando, digamos, como respuesta a determinados problemas que han ido surgiendo. Entonces tenemos desde lo más característico, que sería la programación extrema, el XP y Scrum, que es lo más conocido, digamos, lo que más ampliamente se usa, pero tenemos otras metodologías como el desarrollo adaptativo de software, el método de desarrollo de sistemas dinámicos, Crystal, desarrollo conducido por características, bueno, y hay otras metodologías, ¿de acuerdo? El proceso XP sigue un diseño así en espiral, digámoslo, tiene un ciclo de desarrollo que parte de una planeación, pasa por el diseño, la codificación y las pruebas, en donde cada etapa, si bien se parece a las etapas de un proceso software, pero las cosas se van trabajando de manera diferente a como se hace en las metodologías tradicionales. Entonces, lo primero que se hace en la fase de planeación es determinar los requerimientos que se expresan como historias de usuario. Estas historias de usuario son escenarios que describen la salida, las características y funcionalidad del software que se va a desarrollar. La escribe el cliente, se coloca en una tarjeta indexada. A estas historias el cliente le va a colocar una prioridad en base al valor o
digamos, en base a la funcionalidad, a la característica, al valor de esa funcionalidad o característica que produce para el negocio o la empresa. Luego va a ser evaluado por el equipo de desarrollo y se le va a asignar un tiempo de desarrollo. Estas se van a ordenar de alguna forma, o sea, desarrollo todas las historias de usuario inmediato, desarrollo aquellas que son más prioritarias para el cliente, las que se considera que tienen un mayor riesgo, y luego la velocidad del proyecto se calcula en base al número de historias implementadas durante la primera entrega. En el diseño sigue el principio de mantenerlo sencillo, y esto guía la implementación de una historia conforme se va escribiendo. Y en el diseño se usan las tarjetas CRC, que son clases responsabilidad colaborador. Estas tarjetas identifican y organizan las clases orientadas a objetos para el incremento de software que se está considerando. Y trabajan con la característica de esta, el criterio de una solución de punta, que sería un prototipo operativo de un problema de diseño que es difícil. En la parte de codificación, el proceso XP es un proceso dirigido, un desarrollo, dirigido por pruebas. Y esto nos va a aparecer las pruebas en la parte de la codificación, que sería la implementación. Y acá nos aparecen las pruebas de tipo unitaria, que es una prueba desarrollada para cada historia de usuario que se incluye en el incremento. Estas pruebas se utilizan para centrarse en lo que debe implementarse para pasar la prueba. Y al finalizar la codificación se aplica la prueba y con esto se obtiene retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que antes de desarrollar o implementar, codificar el incremento, se escribe la prueba. Luego se desarrolla el código necesario para pasar esa prueba. Y por último, se prueba el código con la prueba que se planificó y se ve si el código responde correctamente o no. Esto puede parecer difícil, pero no es así. ¿De acuerdo? Sería interesante que piensen en algún ejemplo de cómo podría escribir una prueba para pasar un determinado código y que luego más encima la voy a usar para probar el código que hice. Espero que Carolina me esté escuchando, así nos acordamos de que piensen una prueba. Se basa también esta parte de implementación en la programación en pareja, o sea que la programación se hace entre dos. La idea no es de que uno esté no vigilando, ¿cómo sería? De que una persona esté controlando a la otra, sino que uno va codificando y el otro va mirando y lo que está haciendo el segundo es mirando lo que está escribiendo para ver si no cometió algún error. Esta programación en pareja es útil porque entonces el código que va a resultar va a tener menos errores, porque si hay 4 ojos siempre va a ser mejor que 2. Y esta programación también lo que va a hacer es apoyar la idea de la propiedad y responsabilidad comunes del sistema, porque ahora entonces lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando, no es responsabilidad de una persona, es de más de una. Actúa como un proceso de revisión informal y consigue descubrir un alto porcentaje de errores del software. Entonces, las pruebas son un elemento clave de este enfoque. Se crean para que pueda implementarse con el uso de una estructura que permita automatizarlas y con esto ejecutarlas repetidas veces y con facilidad. Las pruebas unitarias se centran en una componente de software individual sobre la interfaz, estructuras de datos y funcionalidad del componente con el objetivo de descubrir errores locales de este. Las pruebas de aceptación se centran en las características y funcionalidad generales del sistema que son visibles y que el cliente las puede revisar y palpar. Bueno, eso es en cuanto al proceso XP.
Vuelvo a decir, el proceso XP se basa en esto de las pruebas. Y de ahí habría que pensar en los beneficios que traen estas pruebas cuando se utiliza este enfoque. La otra metodología que se utiliza mucho es Scrum. Scrum fue propuesto por Jeff Sutherland y su equipo en la década de 1990. Es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Scrum trabaja con un equipo de trabajo que consiste en el dueño del producto, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. ¿De acuerdo? El dueño del producto sería el cliente o su representante. El equipo de desarrollo queda claro que sería, no sé, un diseñador, un analista, un programador, un tester. Dependiendo del producto, hay que ver los roles. Y el Scrum Master, que sería quien nos va dirigiendo un poquito. Entonces tenemos el Product Owner, que sería nuestro cliente o representante, que es el que nos va en las entrevistas a dar un listado de los requerimientos, de las características o funciones que pretende la empresa de ese producto y que se va a plasmar en lo que se llama el Product Backlog. Luego ese Product Backlog, ese listado ordenado de requerimientos va a ser dividido en lo que se llama en incrementos, en donde cada uno de estos incrementos se va a denominar sprint, bueno, y ahí se va a desglosar en tareas, y cada sprint se va a ir desarrollando y evidentemente se va a ir obteniendo algo de cada uno de esos sprints. Entonces este Product Backlog es una lista priorizada de requisitos o características. Estos requerimientos se pueden ir añadiendo en cualquier momento del desarrollo. El gerente del proyecto va a evaluar la lista y la va a actualizar las prioridades de esta lista según se requiera. Luego el Sprint Backlog es tomar esta lista priorizada de requerimientos, dividirla con un criterio de prioridad. Y evidentemente cada una de estos requerimientos se va a desglosar en una lista de tareas. Este sprint, en realidad, si bien es un incremento, para nosotros es un bloque de tiempo que va a durar en un mes o menos, en el cual vamos a tener un producto que va a ser utilizable y potencialmente entregable al cliente, pero no necesariamente tiene que ser un producto funcional, sino que pueden ser cosas que sean utilizables para el desarrollo del sistema, sobre todo si el sistema es grande, ¿no? Durante este sprint no se analizan cambios que afecten al objetivo de ese sprint, o sea, mientras se esté desarrollando el sprint, no se introducen cambios, sino que una vez que se finaliza y se evalúa lo que se realizó, se pueden introducir cambios, mejoras o lo que se necesite. Y en general la composición del equipo de desarrollo se va a mantener constante. Lo bueno de Scrum es que tiene una serie de reuniones, entre esas la reunión diaria, que es aproximadamente de 10 a 15 minutos y que se realiza de pie. En esa reunión diaria se reúne el equipo y se pregunta qué se hizo desde la última reunión, qué obstáculos, qué problemas se encontraron y qué será en la próxima reunión, o sea, qué se va a hacer, qué se va a trabajar hasta el siguiente día. Y estas reuniones lo que van ayudando al equipo es descubrir problemas y a compartir el conocimiento y lo que se va realizando. Luego, estas reuniones, se hacen todos los días, ¿verdad? Después, una vez que se termina de realizar el sprint, se realiza una reunión de revisión de este sprint. Y en esta se va a indicar
si se pudo completar todo lo planificado para ese sprint o no. Si es no, ¿qué se va a hacer? ¿Qué solución se le va a dar? Y se va a presentar el trabajo al cliente o su representante, que es el Product Owner. Y él va a decir si lo acepta o no. Y luego tenemos lo que llamamos la retrospectiva, en donde los integrantes del equipo Scrum y el Scrum Master van a dar sus impresiones sobre lo que se hizo en el sprint. Se utiliza para mejorar el proceso, definiendo los aspectos positivos y negativos de ese sprint y tomando decisiones en cuanto a si no se completaron todas las tareas que se realizaron en ese sprint. Bueno, esto es muy resumido lo que se hace en sprint y es más o menos lo que todos deben conocer Scrum. Es muy resumido esta metodología y es más o menos lo que ustedes conocen en cuanto a cómo se trabaja con Scrum. Pero Scrum no es tan fácil de trabajar, de llevar a cabo esta metodología porque tiene otras cosas que son un tanto menos conocidas por la mayoría y que las vamos a ir tratando en otra clase. Se va a ver un poquito más profundo Scrum y esta va a ser la metodología que vamos a usar en este año para que ustedes hagan un proyecto software. Y van a darse cuenta que lo que ustedes creen que es tan sencillo de sentarse y decir, vamos a hacer Scrum, no es tan fácil de hacer. Y es bastante trabajoso. Bueno, y la otra parte es que también se puede pensar en una forma de modelado ágil. Al construir sistemas grandes y de importancia crítica para el negocio, se utilizan modelos que nos permiten a todos los actores entender mejor cuáles son las necesidades que se deben satisfacer, dividir el problema entre las personas que deben resolverlo, asegurar la calidad a medida que se va construyendo el sistema. ¿Cuál es el problema? El volumen de la anotación que se requiere, el grado de formalismo, el tamaño de los modelos para proyectos grandes y la dificultad para mantener los modelos al surgir cambios. Entonces hay una serie de principios para el modelado ágil. Entonces dice modelar con un propósito. Y modelar con un propósito significaría qué modelos voy a usar que me sean útiles. No todos. ¿Cuáles son útiles para lo que estoy trabajando? Usar múltiples modelos. No. Solo usar modelos que representen un aspecto diferente del sistema. Los otros no. Viajar ligero, solo mantener los modelos con valor a largo plazo. Los otros se van a ir desechando. El contenido va a ser más importante que la representación. Entonces el modelo debe transmitir un contenido útil y valioso. Conocer los modelos y herramientas que se utilizan para crearlo y el enfoque de modelado debe adaptarse a las necesidades del equipo ágil. Esto principalmente habla sobre que se van a realizar aquellos modelos que sean de utilidad para el equipo, ¿de acuerdo? No generar una cantidad de modelos solamente porque a mí me enseñaron que hay que hacer este y este. Y algunos modelos están mostrando el mismo aspecto, la misma información la están representando de diferentes formas. Entonces, elegir aquellos que nos son de utilidad, que conocemos bien y que se pueden mantener. Recolección de requisitos y modelado de análisis. Trabajar en colaboración para saber qué quiere hacer el cliente. Siempre en colaboración con el cliente. Una vez construido el modelo de requisitos, el modelado colaborativo del análisis va a continuar con ese cliente. En cuanto al modelo arquitectónico o el modelado de la arquitectura, va a derivar la arquitectura preliminar del modelo de análisis, o sea, siempre la arquitectura va a estar en relación al modelo que hemos obtenido de la fase de análisis. Este modelo arquitectónico debe ser realista para el entorno y comprensible por los desarrolladores. Bueno.
Si bien son conceptos así muy generales, estos se van a ir trabajando a medida que vamos avanzando en las unidades de estudio. Esto está tomado de Pressman, el libro de Pressman de la 7ª edición y de Somerville de la 9ª edición. Presten atención a la forma que está escrita la bibliografía. Tiene una prioridad. No es que escribí Pressman primero y Somerville luego, porque así aparecía en el orden alfabético. El primer libro que yo nombre en la bibliografía es el que nos va a aportar más entendimiento en cuanto a la unidad o el tema que estamos estudiando. Y el segundo es el que nos va a complementar. En general, siempre digo yo a todos mis estudiantes que soy fanática de Somerville y los que ya me conocen saben que es así. Es verdad, soy fanática de Somerville porque en general opino que escribe de una forma más sencilla de entender que Pressman. Pero hay temas que Pressman los trabaja mejor y son más comprensibles porque Somerville como que los resume y por ahí nos quedan cosas que no comprendemos. Si bien Somerville amplía mucho sobre los sistemas críticos, entonces nos va a ofrecer, por ejemplo, todo el aspecto de confiabilidad en cuanto a seguridad, protección. Nos va a ofrecer capítulos completos de eso. Pressman trabaja mucho sobre la calidad de los sistemas, todo lo que es métrica, calidad, y toda la parte de proceso software está un poquito más ampliada y comprensible en Pressman. El análisis de requerimiento definitivamente está mejor tratado en Somerville. Y la parte de metodologías ágiles está la parte de introducción bastante bien desarrollada en Somerville, muy comprensible, pero no ofrece muchos ejemplos sobre metodologías ágiles, excepto Scrum y XP. En cambio, Pressman se dedica a describir un poquito más ampliamente las metodologías ágiles. Bueno, lo interesante sería que ustedes lean de uno y de otro autor. Comprendo que a veces no tienen mucho tiempo y a veces también no tienen mucho deseo de leer tanto, porque no es fácil también leer mucho. Y si uno no tiene una práctica en cuanto a la lectura, me va a tomar más tiempo. O sea, lo que a mí me puede llevar leer un capítulo, 1 hora, y ya tenerlo resumido, entendido y poder compararlo con otro autor, tal vez a ustedes les lleve más tiempo. Pero es por una cuestión de no sé de qué, de cómo fuimos educados. En mi época había que leer, en la época de ustedes existe internet y se estudia, y yo soy consciente que se estudia de otra forma y no la desmerezco porque aprenden muchísimo también, pero si hacen el esfuerzo de comprender, de ver qué significan las palabras y de que si esta página, este blog, esta empresa o donde estoy leyendo no me amplía o me deja con dudas, entonces tengo que buscar otra cosa. Si no tienen demasiadas ganas de leer, no tienen tiempo, lo que ustedes quieran o lo que les pase, entonces lean la primera bibliografía que está indicada, en este caso Pressman. ¿Me explico? Después de hablar tanto. Sí, profe, sí, ¿me entiende? ¿Queda algo? ¿Se me está olvidando alguna cosa más? Bueno, para el jueves tienen una novedad. Si bien les subimos un práctico 3 y algunos ya lo deben haber bajado y haberlo mirado, rómpanlo y lo tiran a la basura. Porque su profesora hoy se sentó y pensó las cosas de otra forma. Así me sucede a mí, por eso que nunca doy las clases de igual manera, los prácticos cambian, los papers cambian, nunca evalúo de la misma forma.
Siempre estoy buscando formas diferentes, amenas, que no sea siempre escucharme a mí, que haya trabajo de parte de ustedes, porque eso los ayuda a comprender las cosas. Bueno, después de esta introducción, para el jueves, el práctico versa sobre un solo ítem. Ahí Carolina les va a explicar y para formalizarlo les va a subir un enunciado nuevo al aula. Carolina. Sí, yo cambié y puse un foro que es para que respondan sobre la elección de una metodología ágil. Que seleccione cada uno una metodología ágil para después, la próxima clase es el jueves, hagan una breve descripción de la metodología. Y para que no se repitan, por eso pongo en el foro, para que cada uno escriba y deje asentado, digamos, con cuál metodología van a trabajar y cuál van a describir. Entonces yo recién actualicé el aula virtual y ahí está publicado, dice actividad clase tema 3 para que después ustedes respondan y coloquen la metodología que seleccionan. Así hacen una descripción. Bien. Evidentemente no pueden elegir XP ni Scrum, que son las más conocidas y las que nosotras vamos a desarrollar en otros prácticos y en otras clases y en otros ejemplos. Tienen que ser otras metodologías. Pueden ser las que están escritas o descritas, no escritas, descritas en la bibliografía de la cátedra, o otra que ustedes conozcan, que hayan aplicado, que tengan conocimiento y les parezca interesante. Tiene que ser una descripción breve, tiene que estar realizada con un pequeño PowerPoint de entre 5 y 10 diapositivas como mucho. Eso implica que más de 10 minutos no pueden hablar. O sea, tiene que ser la descripción de esa metodología, por qué fue creada, cuál es su objetivo y más o menos qué pasos tiene y si se animan, en qué tipo de sistema se utiliza o se puede utilizar. ¿De acuerdo? Es un trabajo interesante, entonces ya no voy a ser yo hablando aquí chácate, chácate y ustedes durmiendo del otro lado, sino que ahora ustedes van a ser partícipes activos de la clase. Los que todos deben tener micrófono para poder, y una computadora para que presenten lo que van a trabajar. Bueno. Esto sería para el próximo jueves. Sí, el jueves ustedes buscan una metodología, la que les guste, les interese, la que crean que es más fácil, la que conocen, la que su compañero trabajó en un congreso, en una tesina, y les quedó, qué interesante, esta no la conocen y está buenísima, y hacen unas pequeñas diapositivas y le cuentan a sus compañeros que existen otras metodologías que tienen estas características y si, disculpen, pero se me está acabando la batería urgente, y si, ¿cómo se llama? Si se animan, en qué tipo de ejemplo, sistema o problema se la pueden aplicar. Espérenme un segundo. Hay algunas metodologías que tienen algunas técnicas, digamos, que se pueden incluso aplicar con otras metodologías, que son interesantes y uno dice, esta parte la puedo aplicar cuando trabajo con esta otra metodología. Bueno, ustedes vean, busquen, sean felices y libres. Una actividad que no les tiene que llevar más de 1 hora, menos de 1 hora. ¿Llevará? ¿Tenías algo para preguntar, comentar? No, está bien, profe, estoy escuchando. La elección de la metodología en el foro escribimos, ¿no? En el foro del aula. El tema es que si no hacemos eso, ¿qué va a suceder? Que el jueves 5 van a estar hablando de la misma metodología. Y no es esa la idea. Hay muchas metodologías. Entonces la idea es que cada uno participe en la clase ahora exponiendo una idea. Entonces, ya les digo, parte de la inquietud de cada uno. El que quiera trabajar menos, el que quiera trabajar con lo más fácil, el que quiera proponer algo interesante, el que quiera proponer algo novedoso que conoce y que pueda aportar algo al grupo. ¿De acuerdo?
O sea que la evaluación, si los tengo que aprobar en ese práctico, no va a pasar porque yo elegí lo más difícil. Va a pasar porque cumplí con la tarea y los demás comprendieron lo que comuniqué. ¿De acuerdo? Sí, es individual la actividad. Es de Estaban cada preguntando en el chat. Sí. Sí. Sí, estoy viendo el chat, pero de vez en cuando. Aparte la letra es chiquitita, ¿es individual la tarea? Sí, individual. Bueno, entonces por hoy terminamos. Hay clases que son cortas, hay clases que son largas, hay clases en que ustedes tienen que trabajar. Hay prácticos largos, prácticos que tienen una sola consigna y no por eso son más fáciles o más cortos, pero bueno, así es la diversión de la cátedra. ¿Alguna otra cosa? Bueno, Por ahora no, por favor. como yo digo en la presencialidad, ustedes disponían de un tiempo hasta las 7 de la tarde para estar conmigo, ahora no. Pero si ustedes piensan, tengo hasta las 7 de la tarde para realizar el práctico del jueves. Está buenísimo, ¿no? Bien. Ahora nos despedimos. Bueno, profe, hasta el jueves entonces. El jueves, profe. Nos vemos. Hasta el El jueves. jueves. Bien, Madrid, si te puedes quedar un momento, te lo agradezco. Los demás se retiran nomás. Madrid, ¿vos vas a cursar este año nuevamente? Bueno, cumple con la tarea entonces para el jueves con el práctico y ya vamos a ver qué hacemos. ¿Mm? Bueno, busca otra cosa, ¿sí? Bueno, nos estaremos viendo entonces el jueves. Trata de asistir a las clases y de ir haciendo el trabajo que te demos, así puedes llegar a buen puerto, ¿sí? Bueno, nos vemos. Hasta luego, Madrid.